Hermanas, buenas tardes. Iniciamos el programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Es un programa de la Iglesia Cristiana El Redentor. Hemos estado viendo el libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy Lee DeMons. En este libro, como ya sabemos, la hermana Claudia siempre nos ha hecho un resumen más o menos de todas las mentiras. Y hoy vamos a tomar por encima tal vez las mentiras que hemos visto. La mentira número 1, en realidad Dios no es bueno. Y la verdad es que Dios sí es bueno y que todo lo que hace es bueno y que Él nunca comete errores. Luego veíamos que Dios no me ama, es lo que nosotras creemos, pero lo cierto es que el amor de Dios por mí es infinito e incondicional. Que no tengo que lograr algo para ganarme el favor o el amor de Dios. También veíamos que Dios es auténtico a mi Padre, idéntico a mi Padre. Es lo que creemos, pero la verdad es que Dios es idéntico a lo que es revelado de sí mismo en su palabra. Dios es infinitamente más sabio y amoroso que cualquier padre terrenal. Dios no es suficiente, decimos. Lo cierto es que Dios es suficiente y que si lo tenemos a Él, no necesitamos más. Los designios de Dios son demasiado restrictivos. Es lo que creemos, pero realmente son mejores. Las restricciones que Dios impone son siempre para mi bienestar. Dios debería solucionar mis problemas, pensamos, pero lo cierto es que la vida es difícil, que Dios se interesa más por mostrar su gloria y cambiarme que solucionar todos mis problemas, aunque yo los vea grandes. Todas estas son mentiras que creemos acerca de Dios. Luego vamos a ver acerca de las mentiras que creemos acerca de nosotras mismas. Decíamos que no somos valiosas, pero realmente mi valor no depende de lo que yo piense de mí, sino de lo que Dios, cómo me ve, de lo que Él piensa. Para Dios mi alma vale más que el mundo entero. Tengo que aprender a amarme a mí misma, es lo que pensamos. Pero lo cierto y la verdad que hace frente a esta mentira es que por fe necesito recibir el amor que Dios tiene por mí, que mi amor propio ya es una realidad y que lo que me falta es negarme a mí misma para dejar que Dios ame a otros por medio de mí. No puedo cambiar mi manera de ser, es lo que creemos, pero realmente somos hijas de Dios, somos responsables de nuestras elecciones y no podemos ¿puedo yo entonces cambiar el poder? O mejor, el poder del Espíritu Santo puede cambiarme a mí. Y ese poder es el que puede hacer que yo cambie. Tengo mis derechos. Exigir mis derechos me pondrá en esclavitud. Cuando nosotros reclamamos nuestros derechos, entonces tenemos deberes que cumplir. Y ceder mis derechos también me hace libre. Otra mentira es que la belleza física es más importante que la interior. La verdad es que aunque sea atractiva, la belleza física es pasajera y efímera. Que a Dios no le interesa tanto el exterior, sino nuestro interior. Tengo derecho a satisfacer todos mis anhelos. Eso es lo que pensamos, pero la verdad es que siempre tendré anhelos insatisfechos en esta vida. Los anhelos más profundos de mi corazón no pueden ser satisfechos por personas ni cosas. Luego veíamos en la mentira número 13 acerca de las mentiras acerca de el pecado. Puedo pecar y quedar impune, o sea, nadie me ve. Pero lo cierto es que las decisiones que tome hoy tendrán consecuencias futuras y cosecharé entonces lo que siembre. Otra mentira es que en realidad mi pecado no es tan malo. Es lo que nosotras podemos llegar a creer, pero lo cierto es que todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios. No hay pequeños pecados. Dios no puede perdonarme. Es lo que podemos creer. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos mis pecados. Es una verdad. No existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonarme y que la gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que yo pueda cometer.
La mentira número 16 es que no soy del todo responsable de mis acciones y reacciones. Es decir, cuando yo me hago, por así decirlo, la loca con todas mis acciones. La verdad que nos hace libre a esta responsabilidad de mis acciones y mis reacciones es que Dios no me hace responsable de las acciones de otros. Yo, y simplemente yo, soy la única responsable de mis propias decisiones. La mentira número 17 es que no puedo vencer con firmeza el pecado. Pero lo cierto es que somos hijos de Dios y no estoy obligada a pecar. No soy esclava del pecado. Por medio de Cristo fui liberada del pecado. Y por su gracia, mediante la cruz, podemos vencer el pecado. Luego veíamos unas mentiras acerca del matrimonio. No tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones, es lo que creemos. Lo cierto es que todo el tiempo tenemos y es necesario para cumplir a diario con todo lo que Dios nos ha encomendado. Nuestro tiempo alcanza si es que nosotros lo aprendemos a administrar. Puedo arreglármela sin consagrar tiempo a la oración y el estudio de la palabra. A veces estudiar o leer la palabra de Dios, la Biblia, me quita tiempo. Pero la verdad es que no podré convertirme en la mujer que Dios espera de mí a menos que yo consagre mi tiempo para cultivar una vida saludable, una relación saludable con Dios mediante la oración y el estudio. ¿Cómo puedo yo aprender a conocer a Dios si no leo de Él, no aprendo de Él, no hablo con Él? Una carrera fuera del hogar es más valiosa y satisfactoria que ser esposa y madre. No, es mejor ser una excelente profesional. Podemos llegar a creer eso, pero lo cierto y la verdad es que dentro de la voluntad de Dios no existe un llamado más elevado y santo que ser esposa y madre. Dios diseñó a la mujer de una manera especial para ser dadora y creadora de vida. Y hemos hablado mucho acerca del dadora y creadora. Hemos también aclarado mucho el tema de las mamás y de las que no pueden dar a luz. No hay ningún nivel más alto de éxito, de dignidad, que una mujer entregada y sea el corazón de su hogar. El plan de Dios es lo que mayores intereses y esfuerzos de una mujer se consagren al cuidado de su esposo y de sus hijos. Y entonces estábamos viendo acerca de nuestra mentira número 21. Necesito casarme para ser feliz. Es lo que nosotras estudiamos por 3 programas casi acerca de la soltería. Y la verdad que dejamos muy clara era que la verdad es que la felicidad no se encuentra en o fuera del matrimonio. Que ninguna relación humana se encuentra la felicidad, que el verdadero gozo se encuentra es en Jesucristo. La verdad es que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades y Él considera que un hombre puede hacer que le glorifiquemos, entonces traerá un esposo. Si Él quiere, nos lo da. Si Él quiere, no nos lo da. El contentamiento no radica en tener lo que deseamos, sino en estar satisfechas con la provisión de Dios. Las personas que insisten en hacer su propia voluntad terminan siempre en aflicciones. Y hablamos demasiado de esto, ¿no? Y hablamos entonces hace 8 días hablado acerca de la mentira número 22. Es mi obligación cambiar a mi esposo. Es lo que nosotras podemos creer y pensar. Mi esposo tiene tantos defectos y es mi obligación. Yo como soy mejor, tengo la habilidad o lo que puedo hacer es mejorar a mi esposo. La mentira número 22. Solo Dios puede cambiar a mi esposo.
La verdad, entonces, es que una vida piadosa y la oración son las más grandes armas de una esposa para influir en la vida de su marido. Lo veíamos en el ejemplo hace 8 días de 2 mujeres. Una era María, la madre de Jesús, y la otra era Abigail. Otra verdad es que resulta mucho más eficaz para una mujer acudir al Señor para cambiar a su marido que tratar de hacerlo por sus propios medios. La mayoría de las mujeres nacimos con la inclinación de querer arreglarlo todo. Tenemos una obsesión tan detallada por hacer todo tal cual lo pensamos. Si algo está mal, entonces nos apresuramos para arreglarlo. Somos demasiado proactivas y tenemos esa habilidad desde pequeñas. Si miramos a una niña con un niño, la diferencia es muy alta. Una niña tiene la habilidad de cambiar, de arreglar, de acomodar y hasta de mandar a los demás para tratar de hacer como ella lo está pensando. Y así crecemos. Llegamos a un hogar y queremos entonces hacer lo mismo. Estamos cansadas de que nuestro esposo no haga lo que queremos. Es lo que pensamos. Entonces lo que queremos hacer o lo que pensamos que deberíamos hacer y que es lo más correcto es tratar de cambiarlo. No sé qué piensen los que nos están escuchando, pero cualquier duda, cualquier inquietud nos la pueden hacer por el chat y estaremos entonces hablando acerca de este tema. Si alguien se equivoca, de inmediato lo corregimos. Como digo, somos muy proactivas. En especial hacia los que vienen bajo el mismo techo. Somos muy cansonas con los que viven con nosotros, con los que ya tenemos tanta confianza. No obstante, esta idea de que somos responsables de cambiar a otros solo se traduce en frustración y conflicto. Dentro del matrimonio esa mentira entonces queda muy, muy marcada. Hace que la mujer pierda de vista nuestra necesidad de cambio y pensamos en que los demás tienen que cambiar antes de cambiar yo. Creemos que es nuestra responsabilidad. Creemos entonces que andar con el Señor es algo que tienen que hacer todo el mundo, pero que de eso me encargo yo. Además, centra su atención en las carencias y faltas de otros, en lo cual es casi imposible lograr algo. El hecho es que ella no puede cambiar el corazón de su esposo. Nosotras no podemos hacer esa obra. Ni siquiera el esposo, los hijos, la mamá, los hermanos, eso no se puede hacer. Más bien puede ayudar al Espíritu Santo en la tarea de cambiar nuestro propio corazón. A veces los que necesitan el cambio no son los de afuera, nuestro esposo, nuestros hijos, todos los nuestros, sino la que necesita el cambio somos nosotras. Si una esposa se preocupa por corregir las imperfecciones y faltas de su esposo, en realidad asume una tarea que Dios nunca le encomendó. Y con toda seguridad entonces terminará frustrada y resentida contra su esposo y tal vez con Dios mismo. Y esto no solamente se aplica a las esposas, muchas mujeres, considero que la gran mayoría, tenemos entonces la idea o la influencia de querer cambiar las cosas a nuestra forma. Y cuando no se hace como nosotros queremos, nos sentimos frustradas, cansadas y resentidas por toda la labor que hicimos y por toda la logística que hicimos para tratar de cambiar o acomodar las cosas como nosotros la estábamos pensando. También podría estorbar entonces la obra transformadora de Dios sobre el esposo o sobre el prójimo. ¿Cuántos esposos podrían cambiar el Señor, si tan solo sus esposas dejarían que Dios tome el control? Es difícil, ¿cierto? Tenemos a nuestra disposición 2 armas y de eso hablábamos entonces hace 8 días. La primera es una vida piadosa que dé testimonio. Una vida piadosa que da testimonio para el cambio y que Dios usa para hacer traer por convicción y hambre espiritual a los demás. En este caso, nuestro esposo.
Y la segunda arma importante que tenemos es la oración. Si una esposa persiste en señalarle al esposo sus faltas, lo más probable es que la resista y trate de defenderse, es decir, también ataque. Por otro lado, si ella entrega su preocupación al Señor y acude al poder supremo, es decir, ora y le pide al Señor que puede obrar en la vida de su esposo, y es mucho más difícil para un hombre resistir a Dios que resistir a una esposa regañona. Lo que veíamos con María y con Abigail, ¿no? Leamos entonces Proverbios 17, versículo 1. Proverbios 17, 1. ¿Qué dice la Biblia acerca de las mujeres que están constantemente regañando a sus esposos? ¿La tienes ahí? Sí, señor. Bueno, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Una mujer regañona entonces es cantaletosa y cansona. Y es mejor. Proverbios 19:13 dice: dolores para el padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 21:9. De verdad que una mujer cantaletosa es muy cansona. Y a veces podemos caer en eso, ¿no? Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Entonces ya vemos que lo que puede cambiar a nuestros esposos es las armas que Dios nos da, los medios de gracias que tenemos y que son una vida piadosa y la oración. Es mejor evitar ser una tortura para un hogar siendo una mujer cansona, cantaletosa y regañona, y lo mejor es ganar con vida piadosa y con oración a nuestros esposos. Pregunta, ¿te sientes frustrada con las cosas, por las cosas en la vida de tu esposo y desearías que cambie? Eso es algo para que nosotros reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos cantaleteando todo el día tratando de cambiarlo? ¿Estamos ignorando el tema? ¿O estamos entonces regañando y molestando? ¿O estamos entonces también preocupándonos tanto y perdiendo la paz? ¿De qué maneras podrías beneficiarte a ti y a tu esposo que vivas una vida piadosa delante de él? Para reflexionar, ¿cierto? ¿De qué manera podrías o podemos mejor orar por nuestros esposos para que realmente estés entregando la carga al Señor? Diana nos dice en el chat, Dianita, gracias. Si el esposo no tiene mucha capacidad o habilidad de liderazgo y su esposa sí, ésta tiene el deber de ayudarle en amor y asumir su liderazgo, ayudarle a capacitarse para asumir el rol dado por Dios. Bueno, en la capacidad de liderazgo, la capacidad y habilidad de liderazgo es algo que no se impone en el esposo. Él lo tiene. A veces lo que pasa es que nosotras queremos entonces sobrepasar esa capacidad de liderazgo. Pero sí, lo que dice Diana es cierto, nosotras tenemos el deber de ayudarle en amor y asumir, o mejor, estar sumisas al liderazgo, así seas caso de nuestro esposo. Decimos así seas caso, pero realmente Dios lo puso por cabeza para nosotras. Dios lo puso por cabeza para nosotras. Y nosotras sí tenemos entonces que estar sumisas y orando al Señor. Tenemos dos armas que tenemos que aprender a utilizar: la vida piadosa y la oración. Las esposas debemos ser cuidadoras y no suplantar el rol de líder de nuestros esposos, nos dice Diana. Porque sin querer esto puede ocurrir. Y lo cierto es que ocurre muchísimo. Nosotras somos dominantes, somos
mandonas, posesivas, y que a unas se nos nota menos que a otras, pero todas tendemos lo mismo. Entonces, sí, es algo que nosotras tenemos que aprender. Y lo que nosotras tenemos que aprender en esta arma de la vida piadosa es aprender más de la sumisión. Porque a veces no nos gusta como manda el esposo, pero pues es el esposo. Y entonces tenemos que aprender a estar sujetas a él. Primera de Pedro 3, del 1 al 2 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando entonces vuestra conducta casta y respetuosa. Mi conducta tiene que hablar más que mis palabras. Eso es lo que está diciendo Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Mi conducta tiene que hablar más de lo cantaletosa y regañona que yo puedo ser. Mi conducta cambia más a mi esposo que mis palabras o mi quejadera. Lo que tenemos que aprender es a orar para que nuestro esposo cultive una integridad sólida, para que tenga un espíritu humilde, dócil y un corazón de siervo ante el Señor, para que escuche a Dios y haga su voluntad. Orar para que su intimidad con nuestro esposo sea fresca, positiva y un reflejo del amor desinteresado. Orar para que tu esposo aproveche sus conocimientos prácticos para edificar a su familia. Claro, una mujer que conoce del Señor pero que tiene un esposo inconverso sufre, pero Abigail sufría también. Y todas podemos sufrir muchísimo, a veces cuando el liderazgo espiritual lo tiene más la mujer que el hombre, pero realmente ahí es donde tenemos que poner en práctica entonces nuestra sujeción. Orar para que nuestro esposo hable palabras que te edifiquen a ti y a tu familia. ¿Cosa imposible? Pues sí, puede ser imposible orar por eso. Puede ser imposible que nuestro esposo sea el mejor esposo del mundo. Puede llegar a ser imposible, pero ese es nuestro deber, orar. Así él sea lo que sea, podría decirlo yo. ¿Quién me mandó casarme? Él ya es así, yo me puedo divorciar. Sí, claro, se divorcia, pero pues está pecando, ¿no? O sea, ya mi esposo con el que me casé me tocó, entonces ya con él no lo puedo cambiar, mis palabras no lo cambian, pero mi oración y mi vida piadosa sí puede hacer que Dios toque su corazón, ¿cierto? ¿Llegaré a tener un esposo perfecto? Pues puede que no, pero sí tendremos nuestro deber de orar para que Dios ayude a mi familia, porque por ejemplo con hijos es muy difícil. En el único caso de una esposa, no, en Diana nos pregunta, nos dice, en el único caso que una esposa no debe someterse al esposo es cuando, un momento, en el único caso que una esposa no debe someterse al esposo es cuando éste se oponga a que ella obedezca la palabra de Dios. Es cierto, de resto sujeción, con amor y sabiduría y mucha paciencia. Gloria nos dice, hola Gloria, buenas noches. Si Dios le dio a ellos el liderazgo, también les dio la capacidad de ejercerlo, muy cierto. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres no aceptamos y queremos que todo se haga a nuestro acomodo. Y ellos, por querer estar bien con nosotras, acceden a nuestros caprichos. Y eso es pecado delante de Dios. Como el niño chiquito que quiere helado para que no me haga pataleta, pues yo le termino dando helado. Y a veces hacen eso los esposos con nosotras, ¿no? Eso es verdad. Y Diana dice, y si ha de someter, hacerlo con prudencia y sabiduría para ganar con buen testimonio su alma. Sí, señoras, así es. Ya dijimos, nuestras armas entonces son una vida casta y la oración. Cambian a nuestro esposo más que nuestras palabras y nuestros deseos de querer tener el esposo perfecto. Seguimos entonces con la mentira número 23. Mi esposo debe servirme
Pilarcita, por favor. En las 2 últimas décadas ha surgido un movimiento importante que anima a los hombres a convertirse en hombres de Dios, amantes de su esposa y de sus hijos, que expresan su amor mediante el sacrificio y el servicio. Ha sido maravilloso ver cómo Dios mueve a los hombres a volver el corazón de cada uno de ellos a su hogar y a Él. Con todo, a pesar de esta bendición, las mujeres debemos recordar siempre las tareas primordiales que Dios nos ha encomendado. En el mundo evangélico de hoy se acepta como un gesto de cortesía que el esposo sirva a su esposa en el hogar. No puede decirse lo mismo de las mujeres en cuanto a su responsabilidad de servir a su esposo. La verdad es que Dios no hizo al hombre para ser una ayuda para la mujer. Hizo a la mujer para que fuera una ayuda para el hombre. Por supuesto que esto no significa que el esposo no deba servir a su esposa e hijos. Si los hombres deben amar a la esposa de cada uno de ellos como Cristo amó a la iglesia, deben mostrar la misma disposición de entregar su vida y volverse siervos tal como Cristo lo hizo por su novia. No obstante, si nosotras como mujeres solo pensamos en lo que merecemos, en nuestros derechos o en lo que los hombres deberían hacer por nosotras, es muy probable que nos sintamos heridas y enojadas cada vez que nuestras expectativas se van al piso. La bendición y el gozo vienen si en vez de recibir, buscamos dar, bendecir, servir y ayudar de muchas formas según las necesidades de nuestra familia. En gran medida nuestras ideas como mujeres han sido moldeadas por el movimiento feminista moderno que se ha esforzado por menoscabar el valor de la mujer en el servicio práctico en su hogar. En su excelente libro titulado El Evangelio Feminista, Mary Casey hace referencia a un estudio realizado en 1974 por la socióloga Anne Oakley acerca del tema del oficio doméstico. Oakley trató de demostrar con estadística las condiciones inauditas del trabajo de la mujer: trabajo arduo, extenso, en aislamiento, con un salario mínimo o inexistente, sin compensación, ni pensión, ni descanso, ni vacaciones, ni días festivos pagados, sin posibilidad alguna de mejorar sus condiciones. Oakley se propuso demostrar que el papel de ama de casa en el trabajo doméstico y el cuidado de los niños era opresor y una explotación. Según Oakley, una revolución feminista jamás sucederá a menos que las mujeres comprendan que son oprimidas. Dice Nancy, mi madre era una de aquellas mujeres oprimidas. En una ocasión me pidieron escribir un capítulo para un libro acerca de la relación entre madres e hijas, y así fue como describí el ejemplo que recibí de mi madre. Aunque era una mujer sumamente dotada y talentosa, mi madre renunció gustosa a una promisoria carrera como cantante a fin de asumir su posición como ayuda idónea de su esposo. En medio del auge ideológico de los años 60, en el que se animaba a las mujeres a buscar su independencia, su carrera, su reconocimiento personal y la gratificación de sus deseos, mi madre, en cambio, fue el ejemplo de una mujer que se amolda al corazón y al llamado de su esposo. En vez de esperar que su esposo se desviviera por suplir sus necesidades e intereses, su estilo de vida giró alrededor de su esposo. Es importante notar que el papel de ayuda no fue una exigencia de mi padre hacia mi madre, ni era una posición que ella aceptara a regañadientes. Ella adoraba de corazón a ese hombre y se deleitaba en pasar su vida como su compañera y más ferviente admiradora. Mi madre se ocupó de los asuntos domésticos más exigentes en el hogar a fin de darle a su esposo toda la libertad para cumplir a plenitud el llamado de Dios para él. Muchas mujeres de hoy consideran que este estilo de vida es opresor. Sin embargo, esto no era el caso de mi madre, pues de ninguna manera se sintió oprimida. Antes bien, mi padre apreciaba y estimaba la compañera que Dios puso a su lado con suma gratitud a él y se deleitaba en verla desarrollar al máximo todas las capacidades y la potencialidad que Dios le había dado. Estamos en nuestra mentira. Mi esposo debe servirme. Es lo que a veces nosotras tenemos entonces muy marcado. Creemos que entonces nos volvemos niñas pequeñas y tal vez mal consentidas al creer que él tiene que acceder y si no yo hago pataleta. Lo que estábamos diciendo anterior. Todo lo que leyó Pilar habla acerca de esto. Las mujeres tenemos que aprender a tener una responsabilidad de servir a nuestro esposo y no que él nos sirva a nosotras.
Entonces, ante la mentira número 23, mi esposo debe servirme, la verdad entonces que hace frente a esta mentira es que no existe otra manera de asemejarse más a Jesús que servirlo a Él y a los demás. No hay un llamado más alto que el de ser siervo. Una de las cosas que más impresionan a una mujer virtuosa o que impactan de la mujer virtuosa de Proverbios 31 es su total abnegación. Ella no va en pos de su realización personal. Si leemos todo el Proverbios 31, vemos que la mujer de Proverbios no habla de ella, se sentía cansada, pero no habla sino todo el tiempo lo que ella hacía. Una total abnegación. No estaba preocupada por avanzar en su carrera, ni por tener su propia cuenta bancaria o por ser reconocida por sus logros. Ella no estaba tratando de impresionar a nadie, solo de suplir a su familia, de cuidar a su familia. Se muestra entonces por completo indiferente a las necesidades e intereses y se preocupa antes por encontrar la forma de suplir las necesidades de su esposo, de sus hijos y de los otros en su comunidad. Da todo de ella. Tras la primera lectura de este pasaje, lo que estaba leyendo Pilar, podríamos sentirnos entonces tentadas a concluir como lo hizo Anne Oakley, que ella permanecía en una clase oprimida. Sin embargo, podemos estar pensando lo mismo que ella, pero lo que podemos hacer también es echar un vistazo a la vida de esta mujer. Miremos entonces, por favor, del Proverbios 31, el versículo 22. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Lo que estamos haciendo es una descripción de Proverbios 31. Ella y su familia tienen alimento y bienes suficientes para compartir con otros. Lo vemos en el versículo 15 y en el versículo 20. Bueno, antes de seguir con la descripción de Proverbios 31, que pensaría que esto tiene un amplio tema y que no podríamos quedarnos ahí, sino que quisiera que lo ahondáramos más, Proverbios 31, y cómo es que nosotras podríamos parecernos un poco a Proverbios 31, esto lo vamos a dejar en 8 días. ¿Cómo es la mujer de Proverbios 31 y cómo es que se parece a nosotras? ¿Cómo podemos llegar a ser mujeres de Proverbios 31? Difícil, ¿cierto? Pero bueno, para terminar un poco, el tema que veíamos anterior de es mi obligación cambiar a mi esposo y mi esposo debe servirme, entonces tenemos unas responsabilidades de la esposa, el rol de la esposa. ¿Qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? ¿Para qué? Como para terminar o como para mejor mirar las obligaciones y los deberes ante nuestro esposo. ¿Tengo yo que cambiarlo? ¿Él tiene que servirme? No, miremos entonces mejor mis responsabilidades y luego al confrontar lo que yo tengo que hacer, podríamos entonces confrontarlo también con la descripción de Proverbios 31. Hablando acerca de las responsabilidades de la esposa, lo que no debe hacer. No debe dejar a su marido. Primera de Corintios 7, ¿qué dice? Primera de Corintios 7, versículos del 13 al 15. Estamos hablando acerca de las responsabilidades, lo que no debe hacer, y no debe dejar a su marido. Primera de Corintios 7, versículos del 13 al 15. ¿Sí lo tienen? 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente
y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Gracias, hermana Leonor. Entonces, no debemos dejar a nuestro marido. Una de nuestras responsabilidades. Otra segunda responsabilidad es, no debe predicar a su marido. Ahí que hablábamos acerca de las armas que vimos hace 8 días, que sean ganados sin palabra, es decir, nuestra vida piadosa. No debe predicar a su marido en el sentido de no le voy a explicar la Biblia. Claro, si yo entiendo y tengo claridad acerca del tema de la salvación por gracia, por ejemplo, pues yo le puedo explicar, pero no volviéndonos al tema de la autoridad, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que debemos ganarlos por nuestra vida piadosa. Otra responsabilidad es que no debe negar su responsabilidad a estar sujeta a su marido. Lo vemos en Primera de Timoteo 2, Primera de Tito 2, perdón, del 9 al, no, Segunda de Timoteo, perdón, Timoteo. ¿Segunda? Sí. Segunda de Timoteo 2. Versículo 11. ¿Qué dice? 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, y Él no puede negarse a sí mismo. ¿Hasta ahí? No, hermana, no era ese. Segunda de Timoteo 2:11 me dijo. Perdón. Sí, pero no. Miren que todo eso lo vimos en el libro anterior. Es Tito. Ay, se me olvidó. Lo tenía en mi mente. Ya lo busco y se los doy. Entonces, no debemos negar la responsabilidad a estar sujetos a nuestros maridos. Es la responsabilidad de la esposa. Eso era lo que no debemos hacer. Lo que sí debemos hacer entonces, debe ser sumisa en la misma manera de los ciudadanos con las autoridades. En el capítulo 2:13 de Romanos, por favor. No, eso es Timoteo, perdón, Timoteo. ¿Es Timoteo? Sí, señora. ¿Primera o segunda? Primera. Primera de Timoteo 2. Debe ser sumisa en la misma manera que los ciudadanos a las autoridades y los siervos a sus amos. La palabra griega upotazo es un término militar que significa tener un rango inferior. Hablábamos de eso en el libro anterior, ¿no? Acerca de nuestro rango inferior. No somos inferiores, pero sí estamos bajo el dominio, ¿cierto? Él está por cabeza, nuestro esposo. No es que la mujer es inferior al hombre en su carácter, inteligencia o espiritualidad, y que la mujer entonces sea menos que él. Solamente que la autoridad del hombre es esencial para cumplir su tarea en casa eficientemente. Primera de Timoteo 2, versículos del 9 al 15. Primera de Timoteo 2, de versículos del 9 al 15. Esos son los versículos. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos, sino con las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Sí era? Sí, señora. Entonces ella debe ser sumisa. Lo vemos en Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. La mujer, lo que sí debe hacer la esposa es ser sumisa. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces lo que sí debemos hacer es sujetarnos. La Biblia misma lo dice, la palabra de Dios. Debe ser fiel ante Dios en el matrimonio. ¿Y qué también tiene que hacer? Debe ser modesta. Modesta de dos formas. Lo que acabo de decir, de leer la hermana Leonor. De la forma exterior y de la forma interior. De la forma exterior es no estar demasiado preocupadas por nuestra belleza física o por que no hacer cosas como para ganarnos méritos o logros o para que nos vean, ¿cierto? Y el adorno interior debe enfocarse entonces en nuestro crecimiento espiritual. Primera de Timoteo 2, del 9 al 10, que fue lo que leyó la hermana Leonor. Entonces, ¿qué sí debemos hacer? Aprender a ser sumisas. Debemos ser fieles ante Dios en el matrimonio, dentro del matrimonio. Y tenemos que aprender a ser modestas y castas, como nos leía el versículo de Primera de Timoteo 2. Aprender a tener un corazón con dos caras, ¿no? No con dos caras, sino de dos formas, de la forma interior y de la forma exterior. Pero que mi exterior sea iluminado por mi interior. Mi interior es mi crecimiento espiritual, mi relación con el Señor. Mi relación con mi esposo no depende mejor de mi relación con mi esposo, ¿cierto? De la relación con el Señor. Es decir, si yo estoy mal con mi esposo, no significa que esté mal con Dios. Yo tengo que aprender a tener una vida interior estable con el Señor. Cada día en gracia, cada día en crecimiento espiritual, independiente de los problemas que yo tenga, independiente a veces de mi carácter, porque esto se aplica no solamente entre esposo y esposo, sino entre nosotras mismas, ¿cierto? Entre nosotras mismas podemos estar hablando con los demás de una forma, es que yo no tengo amistades, yo no consigo, o sea, la gente a veces siento que no se agrada conmigo, a veces, bueno, no sé, podemos sentir tantas cosas, así como lo podemos sentir con nuestro esposo, ¿cierto? Es que mi esposo como que a veces será que yo soy fea para él y a veces pensamos, ¿será que yo no encajo en esta sociedad? Es exactamente lo mismo, pero lo que leíamos en una mentira anterior es que lo que Dios piense de mí no es igual a lo que los demás piensan de mí y yo tengo que aprender a cuidar que yo soy una hija de Dios, ¿cierto? Por eso yo tengo que aprender a apreciar mi vida, entendiendo que no depende mi relación con Dios de mi relación con mi esposo o de mi relación con los demás. Si yo no tengo una vida social buena y si yo no tengo una vida marital buena y si yo no tengo una vida de hogar buena, no significa que yo no pueda tener una buena relación con Dios. Dios puede cambiar mi corazón. Dios puede mejorar y cambiarme a mí. ¿Nosotras estamos obligadas a cambiar a nuestros esposos? No deberíamos hacerlo. Nosotras deberíamos cambiarnos a nosotras mismas. Deberíamos empezar a tomar la tarea de cambiarnos a nosotros para que los demás vean el cambio en nosotras y nosotras y nuestro cambio y nuestra vida piadosa gane sin palabras a los que nos están viendo, en este caso a nuestro esposo y a nuestra familia y a todos, ¿no? Mi interior tiene que reflejar mi exterior. A veces mi exterior es cansado y agotado y vivimos enfermas,
también puede ser resultado de mi salud, de mi salud interior, ¿no? Y en mi salud interior, por así decirlo, es mi relación con el Señor. Tenemos que aprender como hijas de Dios a creer en Él, a tener una vida de oración, a tener una vida santa y piadosa y tener una vida de práctica espiritual. Eso es lo único que puede hacer cambiar nuestros corazones y motivar a otros a también cambiar. No puedo cambiar a mi esposo, él tampoco tiene por qué servirme, pero yo sí puedo sujetarme en amor a Dios y con toda la sujeción y con toda la humildad y con toda la sumisión de esposa y de hija de Dios, puedo aceptar lo que el Señor tenga para nosotros a bien. Si el Señor quiere no darnos un esposo, pues no lo da. Si el Señor quiere darnos un esposo, pero que sea piedra en el zapato, por así decirlo, pues el Señor nos pule. Si el Señor quiere llevarse a nuestro esposo, pues el Señor nos está puliendo igual, ¿cierto? De las muchas formas como esté en práctica nuestra vida, en nuestro diario vivir, Dios siempre tiene un propósito. No es que a Dios se le salió de las manos que una hermana esté casada y que la otra no esté casada, que una hermana tenga un esposo cristiano y la otra no tenga un esposo cristiano. Todo está dentro de la soberanía del Señor. Y si tenemos un hombre al lado y que tenemos que estar sujetas, igual tenemos que estar también sujetas delante de Dios y a Dios mismo. Entonces nuestra vida espiritual depende de nuestra relación con el Señor y nuestra vida de esposo, de esposa, de madre, de cabeza de hogar, también depende de nuestra relación con el Señor. Es lo que importa. Y bueno, toda esta de las responsabilidades de la esposa, sí son muy importantes. Tenemos que aprender a sujetarnos, tenemos que aprender a poner en práctica las cosas que aprendemos, pero también tenemos que aprender a escuchar y a aprender a obedecer al Señor. El Señor en su palabra dice que nosotras tenemos que aprender a orar y a tener una vida piadosa para que otros sean ganados sin palabra para el Evangelio, ¿cierto? En 8 días veremos cuál es las características que tiene la mujer de Proverbios 31 que podríamos poner en práctica en nuestras vidas o que podríamos mejorar o que podríamos por lo menos tener una luz de cómo ella fue una mujer piadosa y por qué yo no puedo serlo, ¿no? Esa es, por eso no quería ahondar en el tema de la mujer virtuosa, porque pues el tema es muy largo y es muy bonito como para poder detallarlo con más tiempo y como con más ánimo. Diana nos dice: qué importante es someternos con gozo a nuestros esposos, pero antes de querer agradarles a ellos, debemos regocijarnos a quien agradamos primeramente, y es a Dios. El sometimiento a los esposos sin gozo o con tristeza puede ser pecado, a pesar de que las decisiones del varón no sean las más benéficas para la familia o la falta de sabiduría en su liderazgo. Nos está preguntando, hermanas, ¿el sometimiento a los esposos sin gozo o con tristeza puede ser pecado? A pesar de las decisiones del varón, que las decisiones del varón no sean las más benéficas para la familia o le falte sabiduría en el liderazgo. ¿Ustedes qué opinan? El sometimiento sin gozo y con tristeza puede ser pecado, a pesar de las decisiones de que el varón no sean las más benéficas para la familia y le falte sabiduría en su liderazgo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan, hermanas? Pues que cualquiera que sea pues yo pienso, ¿no? Que cualquiera que sea de toma el Señor no manda es que nos sometamos. Sea que el esposo sea sabio o no sea sabio, de todas maneras, el mandato a nosotros es someternos. Y yo pienso también que si yo veo que mi esposo está fallando en X o Y asunto, que no está actuando sabiamente, lo primero que yo como hija de Dios debo ponerlo es en las manos del Señor, para que el Señor sea dándole sabiduría a él para que pueda actuar sabiamente, y a mí dándome prudencia. Sí, señoras, muchas gracias por la respuesta. Espero que Dianita
nos está escuchando y sí, yo empiezo diciendo quién nos mandó casarnos. A veces lo hacemos por presión. Segundo, ya casadas, ya metido el pie, ya pues, ¿qué podemos hacer? Tercero, tenemos muchas armas y ahí hemos estudiado acerca de 2 armas que son la vida piadosa y la oración. Son las que pueden cambiar a un esposo sin falta de liderazgo y sin falta de visión. Que a veces yo quiero correr y como que quiero mandarlo y todo. Bueno, ya sabemos que no tenemos que hacerlo, que tenemos que frenarnos. Tanta proactividad a veces no nos sirve. Y sí terminamos estrelladas y frustradas, como lo veíamos hace 8 días con la hermana Claudia. A veces terminamos frustradas queriendo cambiar las cosas y queriendo mejorar las cosas cuando no encontramos la sabiduría en un esposo realmente creyente, ¿no? O con liderazgo. Hermanas, entonces nos despedimos por ahora y vamos a orar al Señor agradeciendo. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu misericordia. Enséñanos a ser mujeres piadosas, a aprender a sujetarnos, a someternos y a aprender a tener una vida de pleno gozo y de pleno contentamiento en ti, Señor. No necesitamos esposo, sí necesitamos esposo, necesitamos tantas cosas, necesitamos tanto de ti, Señor, que tú eres el único y capaz de suplir nuestras necesidades y el único y capaz de llenar nuestros vacíos. No necesitamos que un esposo llene nuestros vacíos, que unos hijos llenen nuestros vacíos o que un hogar o que se hagan las cosas como yo quiero. Necesitamos es que tú llenes nuestro corazón y que nos enseñes a valorar lo que nos das y a cuidar, Señor, lo que tenemos. Enséñanos, Padre. Te damos gracias por estas verdades que aprendemos, porque tenemos que cambiar y mejorar y porque tú eres sabio, Señor, y sabemos que nada hay que se te escape a ti, Señor. Te damos gracias por el estudio de tu palabra y te damos gracias por estos medios de gracia como la emisora, para que podamos compartir entre varias mujeres y aprender de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes con sabiduría a cambiar y a mejorar todos los días. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.